agradecer a las personas que nos están acompañando. Muchas gracias a mí. Muchas gracias a Jesús, me gusta personalizar la porque voy a tener cercanía. Cada uno de ustedes está tomando un tiempo para asistir a esta actividad. Pues sin más preámbulos, lo vamos a hacer de un modo interactivo. Voy a estar pendiente del chat a manera de que cada pregunta que pueda surgir me pueda generar un contexto, pues abordarla de inmediato. El audio no está, puede ser una internet, Jesús, estamos teniendo por la hora, estoy hablando un poco pausado a la grabación. Cualquier cosa, vamos a apagar mi cámara y me van a decir si apagando la cámara me escuchan un poco mejor. Mejoró. Me pueden decir por el chat. Mucho mejor. Muchísimas gracias, Jesús Jordán. Gracias, abogada. Bueno, los documentos privados, los documentos que nacen privados seguirán siendo privados aun cuando pase frente a una autoridad pública. ¿Cuál es esa autoridad pública? Pues un notario, un registrador. Esto suele ser una confusión, incluso para muchos colegas, porque afirman, bueno, pero es que ese documento es público. ¿Por qué es público? Bueno, porque pasó por notaría, está autenticado o está protocolizado que es ante registro. Y ese documento sigue siendo un documento privado, ejemplo, un contrato, un documento de venta, sigue siendo un documento privado, aun cuando tenga fuerza frente a tercero, que es lo que se conoce en el mundo del derecho como erga omnes. Es la fuerza frente a tercero, pero lo que nace privado seguirá siendo privado. ¿Qué es un documento público? Bueno, un documento público es un acta de matrimonio, es un acta de defunción, es una partida de nacimiento. Esos son documentos públicos, ejemplo. Pero un documento de venta, un contrato, incluso los contratos laborales son documentos privados, porque nacen de las partes y seguirá. Que pasen frente a una autoridad es otra cosa para darle fuerza frente a terceros. Pero partiendo de esa aclaratoria, porque nos lo hemos encontrado en el ejercicio, no, eso es un documento público. Cuando uno va a ver por qué es público, bueno, porque está autenticado. No, sigue siendo un documento privado, pero que adquirió fuerza frente a terceros. Y esos documentos que se están generando en nuestra Venezuela, porque hay dinámicas sociales que no podemos ocultar, de altos aranceles que no se pueden pagar. O se compra el vehículo, o se compra el apartamento, o se paga el arancel. Estamos hablando de cifras que prácticamente se le equipara al 50% del precio de la venta. Y nos encontramos en el ejercicio práctico con la gran pregunta de las partes. Si pago el precio del bien, no tengo para pagar ese arancel. ¿Qué hago? Porque tengo el dinero en efectivo y si lo voy a presentar en un banco, me van a pedir la licitud de esos fondos y luego, por ejemplo, una cantidad de $5,000 que uno lo pueda colocar en un banco nacional de nuestro país, que tengamos una cuenta en moneda extranjera, que actualmente es muy fácil en la gran cantidad de bancos venezolanos tener cuenta nacional en moneda extranjera. Usted no va a poder retirar esos mismos $5,000. Entonces allí tenemos grandes barreras en la dinámica social. Y todo esto confluye para llegar entonces a los documentos privados de venta. En el entendido de que nosotros estemos frente al legítimo propietario,
y ese legítimo propietario manifieste, pues yo soy el titular, tengo el documento de venta, ese documento está protocolizado, y el comprador manifestar que el dinero que está entregando por monto, por precio de compra, es de lícita procedencia, y allí también les voy a vincular nuestra vigente ley orgánica de extinción de dominio. Entonces, todo esto está en el ejercicio práctico. Estas son realidades cuando estamos en esta materia, que es una materia delicada que puede derivar en acciones civiles y también en acciones penales, como por ejemplo la estafa. Entonces, esos documentos privados son perfectamente válidos siempre y cuando sean reconocidos por las partes. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Pues que mucha gente quedó con bienes de otros que se encuentran fuera del país, y pues comenzaron no solamente a vendérselo a A, a B, a C, y hay mucha gente que ha caído en estafa. Eso también es una realidad. Pero ¿cuál es la función de nosotros como abogados en ejercicio? Cuando nosotros tengamos esa situación de, mire, yo soy el propietario, estoy vendiendo, tengo mi comprador, el comprador está de acuerdo con la entrega, porque la venta se perfecciona con la entrega de la cosa, pero no tenemos para ir al registro. ¿Cómo hacemos? En medio de la pandemia, muchos bufetes de abogados comenzamos a aplicar, porque la devaluación en nuestro país es una gran realidad también. La persona que tiene en este momento $10,000 para adquirir un inmueble, pues necesita de inmediato adquirirlo, entrar en posesión de ese inmueble, porque se va a devaluar. En este país nos estamos devaluando incluso en moneda extranjera. Y él, que está interesado en vender porque se quiere ir del país, no puede quedar atado. Y allí hay también un tema con los impuestos, porque ese documento privado de venta que no pasa por registro, en el caso de los bienes inmuebles, hay una pregunta muy acertada que me hizo un vendedor: Mariela, ¿y cómo vamos a quedar con los impuestos que genere el inmueble? ¿Lo paga ella o lo pago yo? Y en el caso específico de ese cliente, el cliente sacó a toda su familia para Brasil, y él se quedó en Santa Elena en negocios pues de alto valor. Entonces se está esperando que él tenga un tiempo, porque hay una situación con la troncal, y poder desplazarse para poder venir al registro. Y esto es algo que yo quiero dejar plasmado. En el ejercicio práctico, no todo lo que aprendemos en la universidad es exactamente aplicar una receta. Esa receta puede tener modificaciones en ese ejercicio práctico, y de allí la gran riqueza que tiene ejercer y a la vez ser docente universitario. Porque si solamente somos académicos, podemos llegar con una pedagogía, pero el ejercicio práctico es donde se perfecciona el abogado. El abogado se perfecciona, así como se perfecciona la venta con la entrega de la cosa, el abogado se perfecciona con el ejercicio práctico. Cuando nosotros tenemos estas realidades en nuestro despacho, ¿qué hacer para proteger a nuestro cliente, pero también a la otra parte que gentilmente está confiando en nosotros en la redacción de ese documento? Lo primero que tenemos que observar es la documentación que se nos está presentando, la tradición que tiene ese inmueble, porque acompaña a ese inmueble. Igual ocurre con el caso de los vehículos, pues saber si eres el primero, el segundo, el tercer propietario. Y no está de más que nosotros como profesionales del derecho también podamos acudir a registros y notarías a los fines de revisar si ese documento que se nos está presentando tiene respaldo con folio real. Es decir, permítame el libro para yo verificar. Eso es una manera que yo aplico
aplico perfectamente para verificar si ese documento que me están trayendo es correcto, si no hay ningún asiento de una nota allí de un tiempo que preceda, y pues ir conociendo un poco más. También el acompañamiento en toda esa operación de compra-venta. Eso es necesario porque el tema de las ventas en Venezuela es un tema que está álgido, es un tema que muchos abogados que ya estamos conociendo los aranceles impagables, porque es impagable. Personas que están vendiendo un inmueble en $70,000, los aranceles que se le están imponiendo $20,000, más el abogado, y todo lo que tiene que ver con las solvencias para poder vender. Entonces no está nada fácil realizar esas operaciones para otorgarle, en el caso de los inmuebles, la protocolización, y en el caso de los bienes muebles, vehículos, motos, la autenticación correspondiente. Eso también está ocurriendo con los poderes que se están otorgando también. Ayer estaba leyendo a una colega que me decía por un poder especial casi 2,000 bolívares, o sea, imagínense, estamos hablando de cerca de, creo que 70, 80, porque el dólar creo que ya está cerca de los 28 bolívares. Entonces vea que no es nada sencillo, y no es que el venezolano quiera evadir los controles porque estamos acostumbrados a saltarnos las barreras. No es así, sino es que no existe la capacidad económica para realizarlo todo de una vez. Y en el caso muy particular, en mi oficina se me ha presentado, bueno, soy el legítimo propietario del inmueble, estoy de acuerdo con la oferta que se me está realizando, voy a recibir el dinero, y está recibiendo grandes sumas en dólares en efectivo. Y acá me voy a detener nuevamente. Cuando vamos a una notaría, ejemplo, la venta de un vehículo, te van a decir, bueno, ¿y el precio? Bueno, el precio fue $6,000. Ajá, el número de cheque, ya va, pero es que no, la entrega del dinero fue en efectivo, tenemos fotografía. No, 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 esa es una simple evidencia. Y entonces estamos colocando como requisito, y acá es delicadísimo colocar algo que no ha ocurrido tal cual, porque la gran mayoría de operaciones de venta en este país se está realizando o bien entregando vehículos como parte de pago, o entregando dinero, dólares en efectivo, pero que no hemos pasado por banco porque ya está la consideración preexistente. Usted, para retirar 400, $500 en una taquilla de un banco, usted tiene que esperar que vayan muchas personas a depositar para que usted, el banco, le pueda otorgar esa cantidad. Entonces, por ejemplo, tener $5,000 e irlos a retirar, eso no es factible en nuestra Venezuela. Entonces, después vas a tener que hacer muchos días el ir al banco para poder ir a recuperar esos mismos $5,000 que fuiste a depositarlo porque consideraste que era muy buena opción depositar. Por eso que vemos muchos clientes con sumas importantes de dinero en sus casas. Rudimentariamente, como decía la abuela, bueno, es mejor tener el dinero en efectivo en casa que meterlo en los bancos. Es más seguro tenerlo en la casa que tenerlo en el banco. Entonces, esta consideración de colocar un requisito que es el número de un cheque a título personal, lo considero que puede dar pie a acciones futuras. Ejemplo, eso es inexistente. Estamos mintiendo ante una autoridad porque no pasó así tal cual. Pasó es que entregamos una fuerte cantidad en dólares en efectivo. Entonces, colocar ese requisito yo lo considero que es una traba por parte del Estado, porque el Estado tiene que conocer las dinámicas en las cuales sus ciudadanos, sus habitantes están llevando a cabo las operaciones. Mucho se ha hablado de la conexión entre notarías y transporte terrestre.
Eso siempre ha existido, o sea, eso no son requisitos novedosos, siempre ha existido el pasar por notaría a los fines de tener el documento traslativo de la propiedad y posteriormente acudir al Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Pero ¿quiénes estaban realizando los directos? Pues los propios funcionarios de transporte terrestre. Y de hecho, yo me topé con muchos que me decían, es que les sale mejor a las personas acudir a nosotros, porque cuando se hace la revisión, la inspección del vehículo, pues acá mismo el certificado, y posteriormente se registran en el carnet de la patria para que le lleguen los litros de la gasolina subsidiada. Estoy hablando de una realidad no lejana, bastante cerca. Y muchas personas en este país actualmente poseen vehículos que no pasaron por notaría, pero tienen su certificado. El que tenga su directo, con su directo se quedará. Así tal cual, se queda con su directo. Ahora, para vender ese vehículo, pues tendrá que pasar por notaría. Entonces se presenta en ese ejercicio práctico muchas dinámicas que uno dice, bueno, qué complicado es poder desglosar una situación que pueda tener un comprador con un vendedor y las consideraciones que tiene el Estado como ente recaudador, porque lo que estamos viendo es un Estado que está entrando en una etapa de ser un ente recaudador, como lo puede ser un Estado en cualquier otra parte del mundo donde su economía esté sólida. Y por allí leí, bueno, pero si tienen para pagar un vehículo en una cantidad considerable, ¿cómo no tienen para pasar por notaría? Es una posición lógica, pero también es de pensar que si voy a pagar un vehículo en $6,000, bueno, déjeme buscarme un abogado para la redacción del documento y posteriormente tengo que pasar por notaría. También la revisión de tránsito, verificar ese vehículo. Y lo mismo pasa con los inmuebles. Cuando nosotros vamos a ver, ese inmueble tiene una hipoteca, entonces podemos adquirir esa venta con esa subrogación de la hipoteca. Entonces, cada caso que nos llega a nosotros como profesionales del derecho es de un análisis puntual. No se puede atender los casos como que si son una receta que nos explican en la universidad, para nada. El ejercicio práctico es muy dinámico. En este 2023 hubo una decisión, la número 98, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Y es en relación a esos efectos del contrato de compraventa de los inmuebles. En el caso de los inmuebles, aquí estamos hablando directamente de una decisión, la número 98, con relación a los inmuebles que no haya sido protocolizado. Y les voy a recomendar que a partir del artículo 1920 de nuestro Código Civil, pueden ustedes leer todas las disposiciones que tiene 1920, correcto, de los títulos que deben registrarse. Allí tenemos un artículo que tiene 8 ordinales de cuáles son esos títulos que deben registrarse. Ahora bien, esta decisión del año 2023 hace mención a una sentencia, la número 638, de la misma Sala de Casación Civil, pero del año 2010. Y ellos manifiestan que el artículo 1920 del Código Civil establece cuáles son esos actos sujetos a la formalidad de registro, entre los cuales están aquellos traslativos de la propiedad del inmueble. Ahora bien, del artículo 1920 no se desprende que la omisión de tal formalidad apareje como consecuencia el no perfeccionamiento del contrato de venta o la no transmisión de la propiedad del inmueble, ni que el adquiriente quede imposibilitado de invocar y hacer valer la titularidad de su derecho frente a todo tipo de tercero. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros, A, comprador, B, vendedor, realizan un documento privado de venta?
Ese documento es perfectamente válido, tiene fuerza para las partes, para A y para B. No tiene fuerza para C, que sería un tercero, pero si A y B reconocen el contenido, ese es un documento perfectamente válido. Que no tenga, no haya pasado, pero es que tampoco se desprende que omitir, y puede ser una omisión temporal, y acá atención con esto, puede ser que las partes vamos a materializar, que me entrega el precio del inmueble, le entrego, lo coloco en posesión del inmueble y colocamos un término en ese documento privado que estamos firmando frente a abogados de 3 meses, prorrogables por 3 meses más, hasta que podamos reunir, en este caso, el comprador pueda reunir la cantidad de dinero necesaria de acuerdo a ese precio de compra para poder acudir al registro a los fines de protocolizar la venta. Pero ya está en posesión del inmueble y ya el vendedor tiene el dinero a su cabal y ilícita satisfacción. Entonces, vean cómo la dinámica de cada caso va a ser particular. El primer párrafo del artículo 1924 del Código Civil señala la consecuencia de que no se dé cumplimiento a la formalidad de protocolización en aquellos documentos y sentencias que se refiere el 1920 y el 1921 del Código Civil. Allí se señala que en estos casos el documento, acto y sentencia no tiene ningún efecto contra terceros que por cualquier título hayan adquirido y conservado legalmente esos derechos sobre el inmueble. De donde se deduce que son ciertos y determinados tipos de terceros, es decir, vean que son ciertos y determinados tipos de terceros que por cualquier título hayan adquirido o conservado legalmente derechos sobre el inmueble. Los únicos a los que no le es oponible el acto, documento o sentencia por la falta de protocolización, de forma tal que no están comprendidos en el supuesto de hecho de dicha norma los denominados terceros indiferentes. ¿Quiénes son esos terceros indiferentes? Pues aquellos que no han adquirido y conservado ningún derecho sobre el bien, a quienes por argumento en contrario sí le es oponible el acto, documento o sentencia, aun cuando no se haya procedido a dar cumplimiento a la formalidad de su protocolización. Yo les comentaba que en medio de la pandemia fue muy común presentarse casos donde la gente te decía, bueno, pero es que me salió una oferta de un carro, el carro lo fui a ver, está en óptimas condiciones y yo tengo la plata, doctora, ¿qué hago? Pues se realizaba y eso se llegó a practicar con mucha fuerza. Pues se grababan videos, el comprador con el vendedor recibiendo, se tomaban fotografías a todos los dólares con el número de referencia, los seriales, se tomaba tal cual su firma, tal cual como estaba en su cédula laminada, se le tomaban las huellas y pues de allí salían el cliente, no, el mismo que me hizo la revisión para verificarme que el vehículo no estaba solicitado. Incluso hay muchos vehículos que pasan una revisión en tránsito terrestre y muchas veces se ha presentado, porque lo he escuchado en colegas, bueno, me llegó, redacté el documento y resulta que el carro estaba solicitado, pero es que era perfectamente, tenía la revisión de tránsito. Entonces es un carro que estaba montado y como tú obtuvo una revisión de tránsito. Entonces, por eso que yo acostumbro a que no me conformo con lo que me está presentando el cliente. Vámonos a tránsito, deme acá la placa de ese carro, vamos a hacer unas llamadas a Caracas, revíseme en el propio sistema este vehículo. ¿El carro estaba solicitado o no estaba solicitado? Atención con los seriales. Entonces, vean que no es una materia sencilla, es una materia de práctica, es una materia que tiene sus requerimientos específicos para poder aplicarla. No es simplemente deme sus datos, deme el precio,
deme las características del vehículo o las características del inmueble y yo le voy a redactar y les voy a cobrar $500 por el documento. Lleva la firma de un profesional del derecho, que implica que ese profesional del derecho tiene que ir por sí mismo a ese registro a verificar si ese papel que le están mostrando es correcto, si es fidedigno. Igual con las revisiones de tránsito. Yo no me conformo con la revisión de tránsito, yo busco que me revisen por el sistema si ese vehículo está o estuvo solicitado, porque hay unas consideraciones cuando esos vehículos han participado en robo, han sido recuperados muchas veces bastante. Si es difícil sacar a nuestros clientes del sistema CIPOL cuando han quedado detenidos por alguna causa y luego tienen su libertad, una absolutoria, y pues quedan entonces reseñados en el sistema y en cualquier alcabala de este país, bueno, nuevamente vamos que usted todavía aparece en el sistema. Así como ocurre con las personas, también ocurre con los vehículos. Entonces, no es una materia simple, sencilla, de un copia y pega de un documento. Esto es un punto bastante comprometido. Lo que tiene que ver con registros y notarías no es a la ligera. Estamos allí intercambiando patrimonio, estamos otorgando derechos traslativos, en la mayoría de ellos de propiedad, y todo esto reviste importancia patrimonial. Desde el punto de vista de los actos que son traslativos, en el caso específico de los inmuebles, cuando se omita la formalidad, por ejemplo, de registrar ese contrato de opción compra-venta. Igualmente opera, en primer lugar, el perfeccionamiento de la convención. Segundo, la transmisión de la propiedad del inmueble. Y tercero, la posibilidad de que el adquiriente invoque y haga valer la titularidad de su derecho frente a terceros, pero quedando limitado únicamente frente a aquellos terceros que por cualquier título hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble. Y en este caso, la Sala de Casación Civil ha dejado sentado que en dichos casos el derecho de propiedad no se adquiere por la protocolización o ese registro del contrato compraventa, sino por el consentimiento legítimamente manifestado entre ese comprador y ese vendedor, y el incumplimiento de dicha formalidad, se insiste, no impide el ejercicio de la propiedad frente a terceros, con la excepción de los terceros que por cualquier título hayan adquirido y conservado el inmueble sobre los derechos sobre el inmueble. Entonces, estas son consideraciones importantes que nosotros tenemos que tener, y ninguna materia en el mundo del derecho es sencilla. De hecho, si yo les menciono lo que tiene que ver con inmuebles, y en el caso de casos muy puntuales y específicos que no tienen que ver con el compartir de saberes de la tarde de hoy, pero por ejemplo, que nosotros tengamos una situación en materia de niños, niñas y adolescentes. Ejemplo, tenemos un cliente que nos participa. Mire, en el inmueble donde yo estoy habitando actualmente con mi hijo o mi hija, está a nombre de un familiar de mi expareja. Y resulta que estoy viviendo situaciones hostiles. Yo sé y respeto que estoy en una propiedad privada, yo no estoy ni arrendando, yo estoy cumpliendo con mis servicios, pago condominio, estoy en una entera y cabal satisfacción de reconocimiento que estoy dentro de una propiedad privada, pero resulta que ese papá de mi hijo no me pasa manutención. Entonces, cuando vamos a los tribunales de sustanciación y mediación, conocidos ampliamente como los tribunales de protección, pues tenemos que hacer mención que las obligaciones de manutención se pueden extender. Bueno, ese papá no cumple la manutención, pero por ejemplo, ese bien, ese inmueble particularmente es del abuelo,
el abuelo directico de ese niño o de esa niña, pues entonces entra como concepto de obligación de manutención ese hogar, ese bien. Y por allí también los abogados nos podemos ir en esas audiencias. Bueno, no me cumple monetariamente con una mensualidad, pero estoy dentro de un bien, que es una propiedad privada, se reconoce, se respeta como tal, pero por el interés superior del niño hay que establecer acuerdos en ese régimen de convivencia. Y esto, aun cuando no es el punto del compartir de la tarde-noche de hoy, tiene que ver con todos los actos que impliquen los derechos de propiedad, derechos traslativos, y tienen que ver con materias civiles que puede entrar allí el tema de legítima, el tema de herencia y toda una cadena de situaciones. Por eso que ejercer civil es sumamente importante para los profesionales del derecho, porque es columna vertebral del derecho venezolano. Un abogado que conozca el derecho civil y el derecho procesal civil ampliamente puede dominar cualquier otra materia, porque esto da para todo. Nosotros comenzamos la tarde de hoy hablando sobre los documentos que nacen privados, seguirán siendo privados. Los documentos que nacen públicos seguirán siendo públicos. Hablamos de esa situación que es la dinámica social del venezolano, que los aranceles impuestos en registros y notarías, porque el Estado venezolano entró en una faceta de ente recaudador. El Estado necesita dinero y pues está colocando unos pagos para poder obtener fondos, pero es que los ciudadanos no estamos al día con la economía venezolana, y quienes estamos dentro de Venezuela debemos reconocer que este 2023 ha sido mucho más apretado económicamente que el 2022. De hecho, la crisis se ha acentuado en las últimas semanas. Entonces, estas son dinámicas sociales que se nos va a presentar en nuestro ejercicio. Tenemos que saber proteger a nuestros clientes, a nuestros asistidos, y manejar lo que es el Código Civil, estar al día con la parte de las decisiones, en este caso de la Sala de Casación Civil, y saber pues que a partir del artículo 1474 y siguiente del Código Civil tenemos a la venta, y a partir del 1920 tenemos aquellos títulos que debemos registrar, pero la omisión temporal no implica que no se haya perfeccionado, que no se haya materializado la entrega. Voy a leer rápidamente el chat porque estoy viendo que me están haciendo unas preguntas, y para los que se han incorporado, deben saber que tengo la cámara apagada porque estaba teniendo interferencia. Acá me dice Judith. Bueno, Judith me está hablando que no se corta la electricidad. Bueno, así, bueno, en el oriente venezolano ya no estamos tan así, pero tengo familia en Valencia y me dice que está terrible los cortes eléctricos por allá. Javier, dos preguntas. Si los aranceles están regulados por ley, ¿cuál es la base legal para que las notarías cobren por encima de lo pautado? Mira, yo creo que esa es una pregunta que nos estamos haciendo todos. De hecho, esta mañana vi por un chat nacional que hay una denuncia interpuesta en Caracas porque los aranceles que están imponiendo en un registro inmobiliario están tan elevados que no se ajustan a la ley, y entonces están por allí denunciando actos de corrupción. Y es una cuestión que es interesante. O sea, ¿qué está pasando? Tengo un caso muy puntual de un colega que está ejerciendo en Caracas. Me dice, bueno, Mariela, una casa, $70,000, y el arancel que me colocaron fue 20,000, y la señora le dio una crisis en pleno registro, porque cómo va a pagar 20,000 tan solo en arancel. O sea, se cae el procedimiento, porque evidentemente ninguna de las partes tiene para cubrir eso. Entonces es algo importante saber por qué están actuando registros y notarías prácticamente como que si fueran entes autónomos. Y la segunda pregunta que me está haciendo Javier, si los contratos privados se acuerdan por medio de firma electrónica,
se les puede considerar como reconocido. Mira, con la firma electrónica hay todo un tema. Recuérdate que esa certificación, conforme a la ley venezolana, es válida para una sola operación. Estamos confundiendo la firma digital, que es la firma que yo te puedo realizar y que yo te puedo estampar en un documento, que es completamente vulnerable, porque usted puede fotocopiar, puede escanear, puede hacer que esa firma esté totalmente nítida y usted va a copiar y pegar mi firma en los documentos. Es de alta vulnerabilidad esa firma digital y yo recomiendo no compartir firmas digitales. La firma debe ser autógrafa. En el caso de las firmas electrónicas, yo tengo una cápsula video en mi canal YouTube. Yo todavía estoy esperando que los funcionarios me digan cómo es el proceso, porque está en ley, pero necesitamos saber cómo es esa operación, porque, por ejemplo, podemos tener un cliente en Colombia y a través de la firma electrónica podemos simplificar los procesos en registros y notaría, pero ¿y cuál es el ente que me certifica la firma en Venezuela? Entonces vemos que el legislador avanza y qué pasa con la realidad práctica, porque uno está interesado en saber quién es el ente, cómo es el proceso, el valor, porque tiene un valor la certificación de la firma electrónica y resulta que estamos acéfalo en esos términos. Elías me pregunta cómo hacer válido un contrato de compraventa privado previamente reconocido judicialmente sobre vehículo ante Sarén o tránsito. Pero me gustaría un poquito más de contexto, porque si ese contrato de compraventa está plenamente reconocido por las partes, ¿cuál es el término de hacerlo válido si las partes lo están reconociendo? Acá el punto es que si ambas partes reconocen el contenido, la firma de ese contrato es perfectamente válido y hay que ver los terceros allí que pueden participar. En el caso de Edward, me pregunta sobre las sesiones de derecho, también puede hacerse de forma privada. Recordemos que las sesiones de derecho se aplican para los bienes dentro de nuestro país. También es una forma y es una de las formas que utilizan, sobre todo cuando hay disputas familiares. Bueno, ven acá, yo te voy a hacer los derechos sobre la alicuota parte que a mí me corresponde. Y de inmediato las personas se te van a ir a registros y notarías para hacer esa sesión de derecho. Hasta el momento, Edward, yo no he recibido ningún planteamiento que implique que una sesión de derechos se haga de forma privada, más sí he recibido de documentos de venta para realizarlo de forma privada, igual que muchos contratos, realizarlo de forma privada a los fines de establecer pues allí las cláusulas correspondientes para esa relación contractual o para esos términos donde te manifiesto que muchos están colocando allí un punto previo a la firma de garantizar la protocolización en un plazo que muchas veces está siendo de 3 meses y prorrogable por cuestiones de que están fuera del país, por cuestiones de poder reunir la cantidad necesaria para cubrir esos aranceles. Acá pregunta Luisa, un inmueble que poseía hipoteca, la cual ya se pagó, el dueño falleció y los herederos no hicieron la sucesión ni están los impuestos al día. Los herederos están interesados en vender. ¿Es válido el contrato privado? Bueno, ve este caso práctico que es bastante complejo e interesante. Allí lo primero que te debo manifestar, un bien inmueble que posea una hipoteca no es una condición que impida que él pueda ser vendido. Puede hacerse una venta con esa subrogación de hipoteca. Si esta hipoteca ya se pagó, pero no se liberó la hipoteca, y aclarando que hay mucha gente que tiene liberación, pues terminó de pagar esa hipoteca, pero no tiene los papeles porque hay muchas entidades bancarias que han sido asumidas en el caso puntual del Banco de Venezuela, pues hay que hacer todo un procedimiento que es de índole administrativo para poder obtener esa liberación. Yo no veo ahí el problema como tal. Lo que sí veo es que esos herederos deben tener
una declaración sucesoral, deben tener el pago de impuestos correspondiente ante el CENIAT. Y recordemos que el CENIAT coloca a partir de la fecha del fallecimiento 180 días, que se traduce en 6 meses. Si no, viene una multa. No se paga cuando ese bien haya sido la última morada, o sea, haya sido el hogar de ese fallecido. Entonces, yo me iría como abogado a hacer la declaración sucesoral de los herederos de ese decuyus, luego irme al CENIAT para el pago de los impuestos correspondientes y pues informar cabalmente a ese comprador de que se va a realizar un documento privado y que tiene una hipoteca que aparece en documento, que ha sido cancelada, pero por la circunstancia que sea, que una de las más comunes que se está viendo es eso, que ya ese banco, por ejemplo, el Banco Latino, ese banco ya no existe en este país, pues entonces, ¿por qué ente? Bueno, casi la mayoría está por el Banco de Venezuela, pues iniciar el trámite correspondiente y allí no te sé la precisión del tiempo que se pueda dilatar para que puedas obtener esa documentación correspondiente. Acá están llegando y me quedé con Luisa. Acá viene Elías. Elías, para ver, me pregunta, en mi caso de contrato de compraventa privada de vehículo, reconocido me refiero en el caso de que el sistema de tránsito a los fines del certificado de registro de vehículos solicita el número de planilla para poder avanzar. Ese sería el contexto. Tiene que ver con la pregunta que me estabas haciendo anteriormente. Mira, recientemente acá en Ciudad Bolívar, un familiar fue a vender un vehículo y me dice, Mariela, me están pidiendo acá que hay un formato. Pero bueno, entre tantas cosas no le presté la debida atención y luego me comentó que pues allí mismo le dijeron que había un formato y eso tuvo un costo exactamente de $50 acá dentro de una notaría. $50 porque le dijeron, mira, este documento que me estás trayendo es un documento privado de venta. Y resulta que eso siempre va a ser un documento privado. Pero al parecer, y es algo que me gustaría precisar en los días venideros, al parecer ahí se está manejando con una planilla y esa planilla lleva un formato y pues eso, si es así, que están aplicando una planilla en la conexión entre las notarías y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, tendremos que verificar como gremio ante qué estamos. Si estamos ante planillas que se van a llenar, entonces cómo van a quedar allí la redacción y la parte laboral de los abogados. Eso es algo que tengo esa tarea pendiente para la próxima semana porque un familiar ya le pasó y eso es hace menos de 15 días y tuvo un valor, me cobraron $50 y como yo necesitaba salir rápido esa mañana de esa situación, tuve que entregar los $50 en esa notaría. Y eso es algo personalísimo porque le pasó a un familiar. Acá me está diciendo Rafael Rodríguez, el profesor. Buenas tardes, felicitaciones, muchísimas gracias. Le pregunto si considera usted que hay una intencionalidad del Estado de hacer inviable todo. No, lo que pasa es que el Estado está buscando plata. El Estado está en un ente recaudador, pero no está ajustado a la realidad venezolana. No está adecuado, pues, que el funcionario que trabaja para la administración pública está muy por debajo de lo que es el requerimiento calórico en base a las necesidades. Estamos viviendo dos realidades. Una Venezuela muy rica, que es solamente para quienes están en altos cargos, porque no es para todos, y la otra Venezuela, que es donde estamos la mayoría de los que estamos en esta sala, por no decir todo, que estamos pues en varias actividades de forma simultánea para poder seguir viviendo en Venezuela. Entonces el Estado, con todas estas políticas que ha tenido reducción, pues está haciendo uso de los recursos que puede tener
para nadie es un secreto que el oro del Estado Bolívar es el que paga muchas nóminas de ministerio en contra, pues, de lo que es el derecho humano a un ambiente sano, limpio y seguro. Y también está entrando en una fase de ente recaudador, es decir, buscar hacer de dinero a través de los propios ciudadanos, pero es que esos ciudadanos están muy golpeados por la crisis económica. Me pregunta Edward, gracias por su respuesta, me sucedió que llevé una sesión de derecho al registro y le calcularon el arancel en 2.500. Bueno, y no pudieron registrar. Bueno, 2.500 no está nada fácil para uno poder registrar una sesión de derecho. Y acá saludo a la doctora Liz Vargas, que estoy en varios grupos con ella. Me saluda, doctora, en Nueva Esparta los registros no están aceptando subrogación en la hipoteca. Y supe de un registro en Caracas que tampoco lo aceptó. Sugirieron intentar demanda por prescripción de la hipoteca. Obvio que la venta se perdió. Bueno, y así se perderán muchas otras porque estamos viendo que se colocan, eso es igual que el requisito de colócame allí un número de cheque, pero es que eso no pasó, eso es inexistente. No, pero colócalo como un requisito. De hecho, este caso que le pasó a un familiar, es un primo, él me dijo, mira Mariela, incluso ahí me colocaron un número de un cheque, pero como yo necesitaba resolver ese asunto porque había perdido la mañana de trabajo, ellos me hicieron el documento y listo, ya está autenticada la venta del vehículo y yo lo que necesitaba era salir. Y vean que eso es una situación con el venezolano. El venezolano por salir de esa situación de la manera más rápida posible, pues quiere resultados instantáneos. Estamos como con el internet, todo tiene que ser a la velocidad pues de un clic. En el caso de mi primo me dijo, no, yo no estaba dispuesto a perder otro día de trabajo. A mí me ofrecieron la solución ahí mismo. Me colocaron ahí un número de cheque y ya yo entregué el carro y me dieron mi dinero. Entonces vean el comentario en el chat que han sido muy interesantes, el de una sesión en $2.500 imposible de pagar, el de no respetar la ley y no saber cómo es que está ese tabulador de esos aranceles, el caso de que podemos vender con subrogación de hipoteca y llegas con el documento y un registrador te dice, no, eso no puede ser, vaya, entonces demande por prescripción de la hipoteca. Entonces es una cuestión que es bastante cuesta arriba el ejercicio profesional. Yo la semana pasada tuve el honor de dirigir unas palabras en la misa del Día Nacional del Abogado y yo hice unas consideraciones sobre lo difícil que es ejercer el derecho en Venezuela. No porque sea difícil la interpretación de estos instrumentos con los cuales estudiamos y trabajamos, sino lo difícil que es poder relacionarse con un funcionario, registrador, notario, jueces y fiscales, y esos son también abogados, o sea, para poder llegar a esos cargos de la República. Entonces muchas veces uno no sabe qué pasa o si hay un chi, de repente como nosotros no hemos llegado a ser jueces, registradores o notarios, no sabemos si nos pasan un chi y perdemos ese sentido de la dinámica social y de la realidad social y no sabemos qué ocurre, pero pareciera que ese chi se desconecta rápidamente cuando queda fuera de esos cargos que son provisionales, que son temporales y vuelven a la realidad y entonces comienzan a decirte, oye, qué difícil es conseguir un cliente o como muchos me han dicho, bueno, ¿será que podemos trabajar con usted? ¿Cómo ha consolidado pues en 17 años su carrera profesional? Y una recomendación que yo le doy a los estudiantes de Derecho, sé que muchos en el chat ya son abogados, comiencen a ejercer. Cuando uno ejerce el derecho, uno es su propio jefe, uno es dueño de su tiempo, uno decide qué cliente va a representar, qué cliente tiene que dejar en el camino y uno mismo aprende a recorrer sus propios senderos de lo que es ser un profesional integral y no conformarse con un tribunal que el salario es así y muchas veces uno no sabe, bueno, por qué están
tan anclados esos cargos si no le pagan nada, y uno comienza a entender pues los actos de corrupción y esa búsqueda que también ellos están empleando con deslealtad y con falta de probidad en el ejercicio profesional, porque incluso de los propios tribunales están hablando mal de los abogados para ellos recomendarle otro abogado que sí es afín a ellos y poder tumbarle el caso. Así que, bueno, muchísimas gracias, doctor Cambra. Excelente, doctora. Excelente, excelente. Bueno, requería tomar agua. Excelente intervención, maravillosa. Aquí hay una pregunta adicional, doctora, en el chat, en el icono de preguntas y respuestas de Leonardo Zambrano. Ok. Está en el chat, si no, ya no se la leo. Dice: buenas tardes, un documento de compra de una casa, al ser redactado por el abogado sin la participación del registrador, al ser registrado, ¿es público o es privado? Saludos. Bueno, creo que Leonardo me sigue desde San Cristóbal, Táchira. Ok. Así que voy a aprovechar saludarlo. Mira, los documentos que nacen privados seguirán siendo privados. ¿Qué ocurre? Cuando a ese registrador le estamos dando fuerza frente a terceros, porque el registrador a quien representa, pues, es una autoridad pública que está investida por el Estado en ese rol. Y eso es una confusión que comúnmente no, pero es que yo tengo un documento público. ¿Por qué lo tienes público? Bueno, porque yo pasé por la notaría. Bueno, pero en lo que nace privado sigue siendo privado. Lo que nace público, por ejemplo, nadie te va a refutar una partida de nacimiento. Nadie te va a refutar un matrimonio. Igualmente ocurre con la sentencia. La sentencia está saliendo de un tribunal, es una persona que está investida en los roles del Estado. Entonces son documentos públicos, pero lo que es un contrato, lo que son los documentos de venta, porque ahora, claro, yo entiendo que para simplificar en este español que hablamos los venezolanos, los documentos privados de venta, porque los documentos de venta son privados, lo que pasa es que pasamos por registros y notarías buscando darle esa fuerza oponible frente a terceros. Pero nosotros nos entendemos este español venezolano. Pero eso es una aclaratoria que siempre se debe realizar. Siguen siendo documentos privados, lo único que son oponibles frente a terceros. Porque si las partes tienen su documento de venta y ambas partes reconocen, igual que el contrato, pues eso tiene fuerza frente a las partes. O sea, las partes tienen que respetar lo que ellas mismas han acordado en cada uno de esos términos, de esas cláusulas contractuales. Excelente, doctora. Y bueno, ha dado usted varias reflexiones allí en su discurso y sobre todo mensajes directos a los estudiantes de Derecho. Aquí tenemos a algunos estudiantes de Derecho en la plataforma conectados. El tema del ejercicio es importantísimo, y la ventaja que tenemos los docentes que también ejercemos, esa actualización permanente que aplicamos en el ejercicio. Em, eh, yo le digo a mis alumnos siempre que cuando se gradúan, están recién graduados, siempre hay una barrera inicial allí que tienen que procurar pasarla. Abogados graduados hay muchísimos, muchísimos, y los que ejercen son muy pocos en comparación a los graduados. La mayoría no pasa esa barrera inicial, se frustran arrancando, van a una audiencia y sienten temor, o van a un juzgado civil y no saben pedir un libro diario, pero el mensaje o el consejo es que pregunten, que siempre la humildad es lo más importante. Tienen que preguntar para pasar esa barrera con la mayor humildad posible. Si arrancan con una... Claro, y... Sí. Claro, te voy a hacer un comentario específicamente. Hay una casa de estudio que tiene la carrera de Derecho, pero tiene con otro perfil, estudio jurídico, y pues hay un estigma, como ocurrió en anteriores con otras universidades, porque parece ser que hay abogados que dicen, bueno, yo egresé de la central, tú eres tan abogado como lo soy yo, o sea, es el mismo título.
Lo único que tu universidad es esa y la mía es otra. Listo, Yo tuve una alumna en el posgrado que salió de esta universidad y ella siempre se me colocaba, no, pero es que yo no estoy tan preparada. Yo le dije, mira, no siga diciendo eso, porque usted tiene su número de colegio de abogados, sí. Usted está inscrita en el Instituto de Previsión Social, entonces usted es una abogada. No se presente con esa consideración porque usted misma se está desvalorizando. claro. O sea, usted frente a sus compañeros, usted está perdiendo ese valor. Y yo he conocido personas acá en Ciudad Bolívar que son egresadas porque no pudieron costear una universidad privada y ellos con ese preguntar, Carlos, han llegado lejos, ejercen penal, civil, laboral y yo los veo continuamente buscando aprender y ellos mismos me reconocen, sí podemos tener debilidades porque hay perfiles de universidades, unos van hacia un perfil, otros van hacia, y hay otros que estamos formando profesionales. Entonces, ellos forman profesionales orientados hacia un lado y nosotros como por el centro somos académicos. Pero en ese profesional herramientas para perfeccionarse. Y los en medicina, en derecho, en la última que actualmente existe. Eso va a depender del profesional. Tienen que preguntar, tienen que asesorarse. Hoy en día tienen herramientas que no la tuvo Carlos, no la tuve yo, que por ejemplo te llegue una conferencia gratuita. Antes era presencial, tenía un costo. No, en el oriente venezolano no existía. Era Caracas, Miranda, Aragua, Valencia. Entonces, ¿qué pasaba con el abogado que está en Pata o que está en Ciudad Bolívar? ¿Cómo accedemos a esa información? Pues vamos con el mundo digital, que no es lo mismo que el presencial, pero bueno, es lo que tenemos de momento a la mano. Y la gran profesionales del derecho, que actualmente somos muchísimos talentosos, valiosos, que estamos en este mundo ofreciéndote contenido de derecho que está en cada quien tomar lo que le corresponda, investigar, ampliar y por supuesto capacitarse con las herramientas que tenga a la mano. Preguntar, bueno, preguntar es un acto de humildad. A muchas veces me ha tocado preguntar, la gente piensa que yo me la sé toda y es falso, no es así. Una cosa es que uno es un artista y uno aparenta que la cosa no es así, pero hay que preguntar a personas que ya tienen, de repente tú manejas un campo más que otro, la importancia de preguntar. Y en el tema, pues, de esos aranceles, vamos a ver la presión que está haciendo el gremio de abogados a nivel nacional a rendir frutos para saber cómo es esa calculadora que nos están colocando. También se habla de lo anclado al petro. Estoy en un chat de registros y notarías que dicen, bueno, en el registro tal ya no es con petro. Entonces dice otro abogado, pero es que yo fui hoy y era con petro. Entonces es bastante complicado y hay que lanzarse al ejercicio práctico para uno dar experiencia propia que funciona el registro de notaría. Así es. Y eso que tú decías ahorita lo comentaba esta mañana yo en un acto de la universidad sobre el cúmulo de actividades gratuitas, disponibles, virtuales, desde que cualquier parte del mundo puedes ver que tienen ahorita la nueva generación. Tú y yo, en nuestra época, eran actividades presenciales y como tú dices, pagadas. Ahorita son actividades, estas actividades son gratuitas. Claro. Una oportunidad y tú te metes hoy en día en cualquier chat de multijurídica, aquí en Cápsula Legal, en tu fundación y tienes un cúmulo de actividades. Pues ahorita la formación depende justamente de esa persona que quiere ser un verdadero profesional. También allí decía una cosa importante, Mariela, todo lo que has dicho es muy valioso, pero además en tus reflexiones hablas del derecho civil y el derecho procesal civil y hablabas que, bueno, que independientemente de la especialidad, y igual se lo digo a mis alumnos, deben conocer el derecho común. El derecho civil, además que todas las demás ramas, de alguna manera, de forma supletoria, desencadenan en este derecho, pues debe manejarse de alguna manera. Ejerza usted penal, ejerza mercantil, ejerza administrativo,
debe conocer el derecho privado, el derecho civil. Y una cosa allí con los aranceles, Mariela, bueno, lo decía No, por allí, Rafael, porque tengo experiencia. ¿sí? Mariela, te escucho. Sí, lo que pasa, apagué la cámara porque sé que me está fallando el internet, que el ejercer civil es muy lucrativo. ¿Sí? Yo veo que todos los abogados se me van a penal. Yo recientemente estuve en el 6CPC de acá de Ciudad Bolívar y cuando llegué, bueno, todo el mundo me reconoció porque ya en las redes me reconocen. Fui por un asunto de una suplantación de identidad y bueno, hay receptividad porque los funcionarios dicen, usted es la de la radio, nosotros de vez en cuando la escuchamos. Y una vez nos llegó para que tú veas que el derecho es algo que está en todo. Nos mandaron un reporte de sintonía del internado judicial de Villahermosa. En la radio no lo sacamos al aire, pero estamos conscientes que nos están escuchando. Y cuando tú ves el contenido de la cápsula legal es amplio, ahí no está enfocado a una rama del derecho. Yo te puedo hablar de cualquier tema porque yo ejerzo desde derechos humanos, derechos del pueblo, de los pueblos indígenas, te puedo hablar de los derechos de los migrantes, que pronto voy a estar para Ecuador con tercera fecha en el 2023 hablando de los derechos humanos de los migrantes, manejo, protección, porque ha sido una de las áreas donde he ejercido más en la parte práctica. Estoy en el mundo de registros y notarías porque continuamente selecciono muy bien a mis clientes para poder. Entonces, el contenido del derecho como tal es amplio. Y allí es la ventaja de ejercer, porque cuando tú te puede llegar un divorcio, pero ese divorcio tiene una partición de comunidad y entonces te va a llevar a un registro, a una notaría, y entonces en la notaría te vas a encontrar con un caso de que hay una estafa, entonces tuviste que ir al área penal. Entonces cuando llegaste a penal, bueno, búsqueme la indemnización por daños y perjuicios, un lucro cesante por lo que he dejado de percibir. Entonces del penal te volviste a ir al civil, y en el civil por fuera unos trabajadores, entonces tuviste que ir a tribunal laboral, y esa es la ventaja de ejercer, que vas a aprender de todo. Es correcto, es correcto, es correcto. Doctora, y con el tema, allí, nosotros aquí practicamos mucho en nuestra oficina con el cheque. Sabemos esta modalidad de los registros de exigir un número de cheque en los documentos de venta, una loquetera, como sabemos que pagamos en divisa, pagamos en efectivo, pero bueno, una vía para salvaguardar y ese instrumento que se queda allí es a través de un contradocumento, pues. Se puede hacer un contradocumento paralelo donde pues se deje evidencia de que el cheque en cuestión es un cheque que se anula y en su sustitución se emiten unos dólares en efectivo, pues y listo. Es una solución. ¿Qué le parece a usted? Bueno, pero también la maldad humana, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Mira, yo cuando son cosas así, yo soy de la que me voy hasta el inmueble para verificar si ese inmueble está en buenas condiciones por los famosos defectos o vicios ocultos, y ahí tienes presente la acción redivitoria que está presente para o bien bajar el precio de ese contrato compraventa o bien la resolución definitiva de ese contrato. Y es algo que los abogados en el ejercicio práctico obvían. Dame los defectos o los vicios. Muchas veces no lo estamos viendo porque no son visibles, ¿sí? Pero pueden acarrear insolutoria de ese contrato de compraventa. Yo pienso que eso es muy delicado, Carlos, porque estamos mintiendo. Ya estoy diciendo que yo estoy pagando en efectivo. Entonces, ¿por qué un país que se sabe que nos manejamos, incluso en el sur del estado Bolívar, es con oro? Usted va a un comercio y el oro como tal, ese oro minero. Entonces, bueno, ¿cuánto vale ese refresco? Bueno, toma tantas gramas de oro. O sea, aquí mismo en Venezuela. Entonces, como un registrador, un notario, me va a decir, no, vamos a colocar un número de cheque? Si estamos mintiendo, y son ellos los que están promoviendo la mentira, porque el cliente le está diciendo, no, vale $1,000, ¿y cómo lo pagaste?
lo pagué en efectivo. No, pero es que el abogado te tiene que dar un número de cheque. ¿Cómo que te voy a dar un número de cheque si eso no existe? Sí, Entonces, por eso que hay que aplicar grabar a la gente. El que entra a mi oficina es grabado. perfecto. Todo, vamos a grabarlo porque y la persona, mire, se le informa que va a ser grabado. De hecho, en uno de mis trabajos, todas las reuniones que nosotros realizamos son grabadas. Las entrevistas que yo doy, anoche yo estuve en una entrevista y la periodista me dijo, doctora, ya procedo a grabarla. Y toda la entrevista queda grabado porque le sirve a ella de base por si yo vengo con un derecho a réplica, pero también es para tomar los apuntes, para hacer su nota de prensa. Claro. Entonces, vea cómo tenemos que el abogado tradicional ir buscando perfeccionarse un abogado digital, que el abogado digital es una rama del derecho que yo quiero comenzar a incursionar en Venezuela porque hay una debilidad. La gente piensa que no, es un creador. No, un creador de contenido no es un abogado digital. El abogado digital es aquel que está en el teletrabajo, está en el sexting, en cómo yo puedo recopilar las pruebas electrónicas, las evidencias digitales, qué pasa si me hackean un WhatsApp. Entonces la gente presenta, como dice el doctor Tamayo, de manera muy rudimentaria el pantallazo, que es cuando uno, aquí está, eso es lo mismo que una copia simple, deme la prueba electrónica. Entonces, el abogado de la actualidad tiene que manejarse en el mundo tradicional, que es este ejercicio práctico que te acabo de dar un recorrido como de una simple divorcio, te paseo por muchas áreas del derecho y tiene que ir aprendiendo a digitalizarse, que no es simplemente grabar un contenido o grabar un acto extrajudicial que ocurre en su oficina, sino es conocer herramientas digitales que le permitan proteger a su cliente. Ya México, Colombia, Chile y Perú tienen especializaciones como casas de estudio de derecho, no solamente diplomados, sino ya como especialización. Entonces Venezuela tiene que montarse en esa ola para que el abogado venezolano no se quede tan atrás de otros abogados en la región, porque así como siempre hemos visto la parte de los derechos humanos, no es que somos defensores de derechos humanos, ajá, ¿cuáles son los procedimientos que usted maneja ante qué relatoría? Ah, no, yo soy defensor porque si hay un problema con la electricidad que vi por el chat, yo protesto. Bueno, eso lo hace un ciudadano, pero un defensor de derechos humanos tiene que estar preparado en cómo saber elevar. Ahí está el punto de un defensor de derechos humanos. Entonces, un abogado tiene que ser formado en el campo normativo nacional y en el campo normativo internacional, en la parte de los derechos humanos, en la parte de los pueblos indígenas. Y ahora hay que sumarle a eso el derecho digital. Y por eso que siempre el mundo del derecho va a ser apasionante, porque una cosa te va a llevar a la otra. Y esto lo que implica es que la gente tiene que continuamente estudiar. Todos los días la gente tiene que estudiar, actualizarse y perfeccionarse. Yo ayer en el programa de radio tuve al doctor Tamayo y hoy mi familia es la primera crítica que está. Mira, le entendimos perfectamente al doctor José Luis. Ya sabemos que una prueba electrónica es el teléfono, la laptop y la computadora. Y que la evidencia es el pantallazo de WhatsApp. Y te estoy hablando que mi mamá tiene 66 años. Me dijo, le entendí perfecto al hombre, perfecto la explicación. Entonces, esa ventaja que tiene hoy este estudiante del derecho, que no la tuvo Carlos, no la tuve yo, pero sin embargo nos estamos atreviendo porque esto no es nada fácil, esto es intimidante y sin embargo nosotros, bueno, la práctica nos ha ido perfeccionando y bueno, podemos en este momento salir como que si a nosotros no nos da miedo, pero cuando Carlos y yo comenzamos, que nos conocimos en medio de la pandemia, pues claro que teníamos miedo. ¿Cuántos hay en el chat? Hay 1.200 personas. Bueno, y si nos equivocamos, bueno, se enteraron 1.200 personas. Así es, así es, así es, correcto. Cuando hicimos las actividades con multijurídica, eran un chat de 1.000 y pico Correcto. personas. Y bueno, aprovecho, ya que usted habla ahí del derecho digital, bueno, aquí tenemos en la universidad un diplomado en Derecho Procesal Telemático. Nuestra universidad bicentenaria ha impulsado desde la pandemia, sobre todo
pues la posibilidad de la transformación digital de la justicia venezolana. El doctor Tamayo, a quien tú hace poco invitaste, él también escribe en estas memorias que vamos a sacar prontamente y en la que también está un artículo tuyo sobre el derecho digital. Tamayo, como tú dices, extraordinario sobre derecho digital, tiene un bufete de abogados digital, un abogado extraordinario penalista venezolano que está en México y pues bueno, y hemos hablado también tú y yo de proyectos futuros sobre este tema. Ojalá, porque tenemos que seguir preparando. Lo que viene es la transformación digital de la justicia venezolana. Ya la justicia basada en la presencialidad va a quedar en el pasado. El papel, el toner, llevar un escrito al tribunal, ya eso va a quedar en el pasado en muy poco tiempo. Y tenemos que agarrar ejemplos de China, por ejemplo, de Estonia, de la misma Rusia, para aplicar no solamente una justicia mediada por la telemática, sino una justicia apoyada en la inteligencia artificial. Claro, aunque muchos le tienen miedo a esa inteligencia artificial y hablar de darle misión a los de la presencia por lo digital, grandes ventajas en el mundo digital. China, por supuesto, es un gran gigante, tenemos muchas cosas que aprender, pero también pues con mucha cautela lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que sin lugar a dudas es lo que se viene. Por allí ya hay rumores pues de que va a haber usar las mascarillas. Hay mucha gente que ya también se está preguntando, bueno, ¿será que también entonces vamos a entrar en facetas en esta pandemia? Porque hay mucha gente que quedó convaleciente del COVID, cómo esto cae en la dinámica social y muchas cosas que vemos pues en los medios de comunicación, que todo tiende hacia la digitalización de todas las actividades, lo cual es sumamente preocupante, sobre todo para los abogados que ejercemos, porque el mundo digital no viene con la pandemia, ya el mundo digital existía, partes del mundo se manejaban, China ya se manejaba con teletrabajo. Sí, es correcto. Hay muchas personas que no saben utilizar todas las funciones de un correo. A mí me pasó muy yo, en menos de un mes he tenido dos personas de la han solicitado consultas conmigo y cuando me contactan yo le digo por el WhatsApp, bueno, te voy a enviar el vínculo para que entres a sala y te voy a estar esperando. Y siempre cuando les digo así me río porque me van a decir, ¿qué usted me está diciendo? ¿Dónde yo la voy a ver? Yo le digo, mi señor, toca el link y de inmediato el link lo va a llevar a un sitio y yo a través del micrófono te voy a orientar. Y eso es una reunión, una consulta a través de la plataforma Google Meet que lo ofrece Gmail. Y bueno, ellos han quedado encantados, me han dicho es la primera vez, o sea, esto es tal cual como yo la estoy viendo, usted me está viendo perfectamente, él en su país, en la comodidad de su silla y yo desde mi oficina. Entonces, tiene ventajas el mundo digital, no se discute, pero también la sustitución del ser humano con una máquina, hasta dónde esa máquina puede reemplazar los sentimientos, las emociones, la vulnerabilidad. Ya hay un caso que el propio doctor Tamayo lo está reportando, un abogado en los Estados Unidos que utilizó un asistente virtual y el asistente pues le inventó los datos y fue al tribunal y resulta que los datos son inexistentes. Entonces vea que la virtualidad, lo digital también tiene que tener su método de comprobación. Y yo pienso que en el caso del Poder Judicial venezolano le falta muchísimo. En el caso del Palacio de Justicia Ciudad Bolívar, nosotros nos estamos manejando de manera manual. Entonces me hablan de una digitalización del Poder Judicial. Cuando va a un tribunal, el sistema está caído desde agosto del año 2022. Entonces debería funcionar a la par lo que es la parte digital, el expediente digital con el expediente físico para uno poder cotejar y ir llevando un proceso que tenga armonía por
que digitalización es simplificar los procesos, pero esa simplificación tiene que llevar la veracidad de poder comprobar esa simplificación. Al menos yo lo veo así, yo no lo veo tan a la ligera, lo de la inteligencia artificial. Es algo que paso a paso tiene que ir poco a poco midiéndose en espacio. Habrán unas áreas de mayor presencialidad. Yo, de hecho, en medio de la pandemia, yo planteaba en los tribunales acá que para qué iban a trasladar a un muchacho de un internado cuando ellos estaban encerrados y nosotros más bien podíamos contaminarlo, que él podía estar a través de una cámara, y me decía, no, que eso es imposible. Eso fue en medio de la pandemia, 2020, 2021. Eso es imposible lo que usted se imagina. Ese muchacho tiene que ser trasladado. Entonces viene el traslado con todas las consideraciones. No hay patrulla, no hay gasolina, no hay gasoil, está muy lejos, toda la dinámica, llegó la boleta, no llegó la boleta. Entonces, en esa parte yo apruebo la digitalización. Cancelen los traslados de los centros penitenciarios. Vamos a hacer directamente las audiencias telemáticas, pero completamente. Eso implica que si son 5 audiencias por tribunales, las 5 audiencias se tienen que realizar, porque no es que el traslado no llegó o llegó tarde. El muchacho está frente a una computadora y el tribunal está acá con el abogado asistente, y el muchacho anda en el calabozo con el cuerpo de seguridad, con el equipo de guardia que lo tiene. Entonces, allí yo sí apruebo lo digital y el uso, pues, de las herramientas que nos puede otorgar el mundo digital. Pero hay otras áreas donde tenemos que tener muchísimo cuidado, sobremanera el área de niños, niñas y adolescentes, y todo lo que se presenta, pues, con la sustracción de ellos al extranjero, los delitos de trata de personas. Mire, por eso que el derecho solo se aprende en el ejercicio. En la universidad te van a dar el contenido, pero en la práctica es donde te vas a convertir en abogado. Así es, doctora. Excelente su disertación. Siempre es un honor para la Universidad Bicentenaria de Aragua y para el Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cambra Núñez, tenerla presente. Esta es su casa. Usted es una invitada permanente, una invitada especial y permanente en esta casa de estudio. Hemos tenido hoy también el honor de contar con la participación como público de varias de las autoridades de la universidad y profesores de Derecho, de la Escuela de Derecho, la profesora Berna Maldonado, la doctora Ada Luisa Díaz de Llanes, está presente, un saludo, doctora, el doctor Carlos Alberto Tallardá, la decano de investigación, extensión y posgrado, la doctora Milagro Valles, la doctora Miriam Regalado, una institución en la universidad sobre el aula virtual y la educación online, pues un conjunto de profesores, el profesor Rafael Rodríguez, la doctora Nieves Olivero. Tenemos allí, bueno, hoy se incorporaron las autoridades. Cada vez que usted está, pues todos quieren estar, profesores de la Escuela de Derecho, y bueno, siempre un honor tenerla presente, doctora Molero. Yo quiero rápidamente, antes de pedirla, repetir con quién estábamos hablando, a quién escuchamos hoy. Escuchamos a la doctora Mariela Molero. La doctora Mariela Molero es abogada magna cum laude, magíster en ciencias penales, con posición académica número 1, directora de Cápsula Legal. Cuando se despida, por favor, doctora, de las coordenadas de Cápsula Legal para que la sigan y estén pendientes de ese instrumento maravilloso que usted tiene. Además, la doctora Molero es docente universitaria, asesor legal de la Asociación Civil KPKP, articulista tanto nacional como internacional, y pues toda una personalidad del mundo del derecho. Siempre un honor, doctora, tenerla presente. Ya yo me despido, usted da sus últimas palabras, ahí está con su hija, Dios la bendiga, y bueno, dé las coordenadas, por favor, de Cápsula Legal para que la sigan, de la radio, todo lo que tiene usted, que es maravilloso en el mundo del derecho. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, lo recibo con muchísimo cariño, porque bueno,
no nos conocemos personalmente, virtualmente hemos compartido mucho y sé que tengo la apreciación correcta de él como profesional y como persona. Quiero agradecer a cada una de las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos en la tarde-noche de hoy, a las autoridades de la Universidad Bicentenaria de Aragua, a cada uno de ustedes, los estudiantes, los profesores, los colegas. Cápsula Legal tiene un lema muy significativo en el país que no tiene nada que ver con la política, es promover una cultura de legalidad, porque solo la Venezuela que se prepara es la Venezuela que se levanta. Y esto que surgió como una contribución y una protesta al mundo del derecho por el mal uso y la aplicación incorrecta del derecho, ha conllevado pues a que se inicie el proyecto de la Fundación Mariela Molero, que estoy esperando la aprobación de Caracas, y eso es lo que quiero consolidar en el oriente sur de Venezuela. Es un gran centro de derechos humanos. Actualmente yo tengo un equipo de 44 abogados a nivel nacional, pero lo que aspiro con mi fundación es convertir el oriente venezolano en un epicentro de formación, de actualización, de capacitación, tanto para los abogados como para el ciudadano venezolano que se le vulnere, se le lesione sus derechos humanos, y poder pasearme por comunidades que tengan situaciones de vulnerabilidad, pueblos indígenas, privados de libertad, personas que tengan enfermedades en estado crónico, como el campo del derecho y los profesionales del derecho, que somos servidores públicos, podemos contribuir para mitigar esas dolencias que se pueden presentar en este quiebre de los derechos, tanto humanos como derechos fundamentales, porque existen derechos de primera generación, de segunda generación, y todo esto lleva implícito la parte académica, y aspiro pues, actualmente tengo el formato de la cápsula legal en 3 presentaciones, la tengo en mosaico, que es la que sale para los grupos de WhatsApp, y sale en espacios radiales de mi querida y amada Ciudad Bolívar. Tengo la cápsula video a través del canal YouTube, Fundación Mariela Molero _cápsula legal. Tengo el programa en la radio 60 minutos. Estoy todos los miércoles a nivel local por la 97.7, pero a nivel nacional e internacional se pueden unir por Circuito Eléctrica terminando en K, fm.com.be. Le van a dar clic a la pestaña de Ciudad Bolívar y allí estamos en un periodo de 3 meses, ya estamos superando la 5ª sesión, y pues una vez terminemos esta parte que es la radio, vamos a entrar rápidamente al sitio web, y allí vamos a tener cosas bastante interesantes para los abogados a nivel nacional y muy especialmente para los abogados del oriente venezolano. En días recientes va a salir un producto donde me hacen una entrevista como defensora de derechos humanos de Venezuela, y me llamaron en 2 oportunidades. No, ella es defensora del interior, y esto lo conecto con el comentario de cierre, porque se piensa, no, están en Bolívar, no, son abogados del interior. No, somos abogados de Venezuela, defensores de derechos humanos de Venezuela, y pienso que el oriente venezolano tiene mucho que darle al país, y no quiero que se me quede fuera un abogado que esté en Puerto Ayacucho de una capacitación, o que se me quede por fuera un abogado que esté en Tucupita, o que esté en Maturín, y que no pueda llegar, por ejemplo, a ver una jornada presencial en Caracas, en Maracay. Entonces, a través de la fundación, estar en todo el eje oriente venezolano y poder llevar actividades virtuales, poder ofrecerle mejoras, capacitarlos, y por supuesto que eso represente en un futuro, así sea en capital, una oferta de trabajo con mi fundación. Así que agradezco la vitrina a la Universidad Bicentenaria de Aragua, al Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Núñez, y pues acá tienen una digna referencia de lo que es el guayanés. El guayanés es un ser humano ágil, rápido, y una oportunidad me pasó en la UCAT con el anterior y muy queridísimo rector. Nosotros queríamos
conocer. Cuando llegó la delegación de Guayana, casi nos llegaron los de Guayana. Bueno, nosotros y agarramos y nos tomamos fotos y la delegación de Mérida nos preguntó, pero si ustedes acaban de llegar, o sea, ustedes llegaron y ya enseguida fueron a conocerlo. Y yo le dije, bueno, pero es que nosotros somos rápidos. Yo llegué, vi el escenario y yo bajé perfectamente a saludarlo, porque desde que veríamos en la carretera lo queríamos conocer. Entonces, ese empuje que tiene el venezolano por querer salir adelante dentro de Venezuela con su profesión es algo que yo siempre trato de mostrarlo, porque así es el guayanés en su gentilicio, así es el bolivarense en su gentilicio, pues siempre tratando de avanzar y salir adelante con las herramientas que se tienen. Yo sé que tengo acá muchos colegas y dirán, bueno, todo el mundo lo puede lograr, lo único que tiene que aprender a confiar en sí mismo y poder salir adelante, porque no se crean que tener una fundación, trabajar en los derechos humanos en este momento país, estar expuesto en conferencias, que te hagan preguntas y muchas veces las preguntas uno puede dominar esa respuesta, otras veces tal vez no, pero está esa motivación de querer hacerlo y querer aprender, tener la humildad de que de repente tengas cosas que mejorar. Yo tengo muchísimas cosas que mejorar, pero no tengo miedo a equivocarme. Si me equivoco, aprendo, saco algo positivo de ello. Y esa es la invitación a los estudiantes y a los colegas, siempre a atreverse y a ir por más. Y pues en el estado Bolívar, algo que me satisface mucho es que ya dicen, bueno, siempre me presentan abogado en ejercicio oriunda de Ciudad Bolívar, porque se piensa también que los abogados preparados están en Caracas, están en Valencia, y qué pasa con los del Oriente. Entonces también es una retribución que pienso hacer, instalando el Centro de Derechos Humanos y fortaleciendo el oriente de mi país. Estoy muy agradecida. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos quienes nos acompañaron y que tuvieron la disposición de preguntarme. Le pido mil disculpas a aquellos que no les haya podido responder. Bueno, porque es abrumador, no se crean que es fácil la cosa, pero aquí vamos pasando. Así que muchísimas gracias. Un beso, Carlos. Besos a todos. Chao, gracias. Las mujeres están mandando, definitivamente. Chao, doctora. Felicidades. Cuídese mucho. Bueno, todos, hasta luego. Felicidades.